We're ready? Okay. Good afternoon. It's a pleasure to participate in this huge, important, and exciting event. My name is Manuel Sosa. Today, I have the pleasure to guide the technical session and discussion for this present. So, I would like to introduce all of panelists. We have first Mrs. Claudia Herrera. She is the first woman to hold the position of Executive Secretary of the Coordination Center for Disasters Prevention in Central America and Dominican Republic. Currently, through the leadership of Secretary Herrera, CEPRADENAC has led process for the transformation and strengthening of sustainable development in the region through the promotion, support, and development of emergencies, management, preparation, mitigation, prevention measures, and policies. Our second panelist is Mr. Eduardo Blanquet. He is a senior disaster risk manager, a specialist with the World Bank, working on Central America region and Dominican Republic. He has over 12 years of experience working with bank, specializing on risk financing, reconstruction, and recovery in Latin America, Asia, Africa, and Europe. He currently oversees a 600 million portfolio of World Bank investments in Honduras and Dominican Republic. Financing for policy reforms in areas such as national DRM systems, territorial planning, building construction, water regulation and planning, adaptive social protection, and risk financing strategies. Our third panelist is Ricardo Quiroga. He is coordinator for the NASA disaster program for the Americas. Their main goal is improve the use of NASA satellites and products for disaster risk reduction in America. He is co-chair of Disaster Working Group in the AmeriGeo Group of Earth Observation, part of the Science and Technology Advisor Group of the United Nations Officers of the Americans for Disaster Risk Reduction. Our fourth panelist is Rafael Melara, legal professional with a master's degree in business law with a focus on law banking and corporate financial. He currently holds the position of Secretary General of the Secretary of the State in the Office of Development, Community, Water, and Sanitation of Honduras Social Investment Fund. Our fifth panelist is Carlos Uribe. He is a Risk Awareness Program Officer and United Nations Officer for Disaster Risk Reduction. Regional Officer for the Americas and the Caribbean. He has more than 12 years in international experience in the field of risk reduction, disaster, and crisis management in the Caribbean, Asia, Africa, and Europe. He has actively participated in initiatives in development contexts, including the area of disaster risk reduction, climate change, and environment. At least, but no less important, our sixth panelist is Francisco Alvarez Serrano, General Director of the Directorate of Investment Concessions and State Risk, under the Vice Minister of Finance and Republic of Panama. Among the most important functions are ensuring the proper management of mixes and public companies incorporated in capital companies in the country, supervision of public trust where the MEF is settled and the beneficiary state, registration of the country's concessions, and the monitoring and supervision of the strategic framework for financial management of disaster risk, as well as the participation of the state in formulation of risk policies. Okay, to begin in this presentation and discussion, I would like to
invite Secretary Claudia Herrera for his presentation. Thank you very much, Manuel. Would you please put a... Thank you for being with us today. We are going to talk about Central America and the efforts that we are doing to build a resilience Central America territories, and also the public and private investment for comprehensive disaster risk management. And we are going to talk in Spanish. Okay. First of all, primero que todo, quiero hablar del contexto regional. Los desastres que han ocurrido en la última década en Centroamérica por país han sido realmente alarmantes y es una situación que, como señalaba el día de ayer, nos preocupa enormemente la cifra de desastres que nos han afectado, 958 desastres en los últimos 20 años. Esto también quiero resaltar el tema del enfoque, más bien el enfoque multiamenaza que nuestra región se ve cada vez más expuesta. 548 inundaciones en un periodo de 20 años, 76 sismos, 330 tormentas y 74 sequías. Quiero también hablar sobre la probabilidad o la proyección más bien de disponibilidad de recurso hídrico per cápita en Centroamérica. Como podrán ver, estas proyecciones y sobre todo tomando en cuenta la afectación del cambio climático, nos demanda a realizar acciones urgentes a nivel de instancias de gobierno y también de sociedad civil y del sector privado. El impacto de estos escenarios complejos asociados con el cambio climático, el huracán Eta y Iota, más el COVID-19, que nos determinó un escenario sumamente complejo en relación a muertes, a víctimas, a personas afectadas, es algo que no quisiéramos repetir y lo que necesitamos es seguir fortaleciendo la gobernanza del riesgo en nuestros territorios. El número también de personas desplazadas en relación a los desastres en la región es algo que demanda toda nuestra atención y sobre todo nuestro accionar. 3.9 millones de migrantes climáticos están proyectados hacia el 2050. Esto representa el 1.19% de nuestra población. Tenemos solamente un registro en el 2020 de 1.563.900 desplazamientos a causa de desastres. Y aquí podemos ver las cifras de los países que más cantidad de desplazamiento tuvieron en este año. Honduras representa pues la mayor problemática en relación a desplazamientos, igualmente a los políticos migratorios, a las situaciones migratorias, igualmente Guatemala, Nicaragua y El Salvador. También es importante señalar la creciente urbanización de riesgo en nuestros territorios. El 29% de nuestra población actualmente está ubicada en asentamientos informales, lo que representa una exposición al riesgo que debemos de tomar en cuenta para los planes de ordenamiento territorial y para el desarrollo también de la planificación de nuestro territorio. El 75% de nuestros activos están ubicados en áreas de riesgo. Y también esta proyección que nos ha determinado un informe del Banco Mundial en el que establece que para el 2050 el 70% de los centroamericanos van a vivir en áreas urbanas. En el 2022 tenemos 59% de nuestra población. Incluye también los activos que están expuestos a amenazas de origen natural y a la concentración también en ciudades. Los patrones de riesgo económico en Centroamérica y también el riesgo asociado de los desastres con cambio climático son cifras que realmente tenemos que tomar en cuenta y es por eso que desde el CEPREDENAC estamos desarrollando todas las acciones de incidencia para que dentro del sistema de la integración centroamericana y la agenda estratégica regional se puedan tomar en cuenta estas cifras de afectación. 46% de las afectaciones, de las pérdidas económicas representa a tormentas, el 23% a terremotos y también el 23% a inundaciones. En menor proporción, el 4% en relación a las sequías y por incendios un 2%. Pero si cuantificamos este porcentaje en términos de
dinero en términos económicos, podemos ver que ese 46% representa 1.330 billones de dólares. El 23% son 661 billones de dólares. Y esto realmente son cifras alarmantes que demandan que nuestros gobiernos identifiquen las acciones estratégicas para incorporar la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático en sus políticas de gobierno y sobre todo sus inversiones más sensibles al riesgo. Recordemos que debemos gestionar el riesgo. ¿Y cómo lo podemos gestionar? Caracterizándolo y desarrollando acciones anticipatorias, acciones de prevención, acciones de incorporación también en nuestras políticas nacionales y en nuestra política centroamericana. Los patrones también de riesgo, quiero resaltar en el último informe de Naciones Unidas en relación a los 10 países más afectados a nivel mundial en relación a las pérdidas económicas del 1998 al 2017, estaban 3 de nuestros países. Honduras con un 7.0%, Nicaragua con 3.6% y El Salvador con 4.2% en relación a su Producto Interno Bruto. Si comparamos este estudio con el último informe que nos presenta el Banco Centroamericano de Integración Económica y que fue resaltado también en nuestra nota política, en el que establece que el 7.4% de nuestro Producto Interno Bruto fue afectado en ese escenario complejo también, y lo que representa un retroceso de 2 a 8 años en nuestro Producto Interno Bruto. Quiero también señalar la situación del corredor seco de nuestro territorio. De cada 5 cosechas, 2 son afectadas, o más bien 3 son afectadas en relación a pérdida total. Esto significa que el 23% de nuestras pérdidas en relación a los desastres están vinculadas con la agricultura. Y esto nos lleva a tener 4 millones de personas en crisis de inseguridad alimentaria. Podemos ver aquí las cifras en los 3 países que conforman el corredor centroamericano: Honduras, Guatemala y El Salvador, con personas seriamente afectadas y que necesitan asistencia humanitaria de hasta alrededor de 1.3 millones en el caso de Honduras y 1.5 millones de personas en el caso de El Salvador. Para esto necesitamos también hacer un análisis de lo que es, bueno, no sé si aquí podemos hacer la proyección del informe, creo que no tenemos acceso a la pantalla, pero bueno, los invitamos a que visiten en nuestra página web. Aquí tenemos el análisis de vulnerabilidad y exposición y también de la amenaza y la exposición, el índice de riesgo y nuestras capacidades que han sido desarrollados con la plataforma Inform, en el que Honduras, Guatemala y la región tienen un análisis muy exhaustivo en relación a las capacidades de nuestro territorio. Quiero resaltar que en Centroamérica nuestras entidades de gestión integral de riesgo y protección civil no son únicamente actores vinculados a la respuesta a las emergencias. Tenemos un enfoque sistémico, tenemos un enfoque integral y holístico de la gestión integral de riesgo que comprende desde la reducción del riesgo de desastres para una inversión sobre el desarrollo sostenible, desarrollo social también y la compensación para reducir la vulnerabilidad, la relación con el ambiente y cambio climático, la gobernanza del riesgo en esa gestión territorial que es necesaria también promover, y específicamente la gestión de los desastres, la recuperación, la reconstrucción, la respuesta. Todos estos son los ejes que comprende nuestra política centroamericana de gestión integral de riesgo. Hemos desarrollado acciones prioritarias que consisten en el fortalecimiento de las capacidades, el establecimiento de sinergias regionales para promover inversiones resilientes en contextos también a nivel de nación, a nivel de país, cómo esos sistemas se fortalecen para convertir convertir en oportunidades estos episodios de afectación de desastres que tenemos, y también de cómo desarrollar mecanismos y instrumentos financieros que puedan proteger nuestra inversión. Y aquí pues qué bueno tener la participación tanto del Fondo Hondureño de Inversión Social en esta mañana, más bien en esta tarde, perdón, en el que nos están compartiendo cómo ellos se han venido desarrollando mecanismos de protección. El banco también, nuestro colega del banco nos va a compartir sobre esas inversiones sensibles al riesgo y cómo nuestros países tienen protegidas sus inversiones a través de un blindaje
climático también que se están promoviendo. Igualmente, estamos promoviendo una alianzas público-privado a través de estos esfuerzos regionales y la identificación también de proyectos disruptivos que potencien también ese impacto en nuestra región. Todo esto está vinculado a nuestra política centroamericana de gestión integral de riesgo y es el esfuerzo que desde el Banco Mundial hemos recibido para construir una Centroamérica resiliente es también un buen ejemplo sobre cómo desarrollar nuestras capacidades, cómo fortalecer a nuestros gobiernos, cómo desarrollar el blindaje también de la inversión y tener un análisis exhaustivo sobre la proyección del riesgo. Así que qué mejor oportunidad para compartir sobre estas fortalezas, al igual que nuestros retos y desafíos, con actores estratégicos. Bueno, un poco difícil con el partido por allá, ¿verdad? Sí se escucha, ok. Con el colega Ricardo Quiroga de la NASA, quien nos ha fortalecido a nivel de país y también en cada uno de nuestros países y al igual a nivel regional en las capacidades de monitoreo del riesgo, de la caracterización, la recuperación y la reconstrucción, al igual que el Banco Mundial y la Oficina de Naciones Unidas, quienes esta mañana nos van a compartir esos importantes avances y cómo hemos venido fortaleciendo nuestras capacidades en esa gestión integral de riesgo para pasar de un enfoque reactivo a un enfoque preventivo para minimizar el impacto de los desastres, sobre todo considerando este contexto alarmante que tenemos en nuestra región y cómo estamos volviendo una oportunidad para incidir en que la gestión integral de riesgo y la adaptación al cambio climático sea incorporado en los procesos de desarrollo integral de nuestros territorios. Gracias, panelistas, por compartir nuestras experiencias y a ustedes, público, por atender esta convocatoria. Muchas gracias. Bueno, siguiendo la dinámica de la señora secretaria y bajo el contexto que nos acaba de dar, aprovechando que todos nuestros panelistas son de habla hispana, quisiera entonces continuar esta presentación en español. Nuestro segundo panelista es el señor Eduardo Blanchet, que por favor lo invito a pasar y que nos comparta este contexto. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Bien. Si no me escuchan, igual voy a estar mucho más, darle mucho más atención a la gente que está por aquí también, porque si no está muy enfocada hacia el fondo de la sala, pero bueno. Primero, perdón, no tengo presentación, a veces es mejor así, ¿no? Me pidieron hace un par de horas sustituir a mi colega que no pudo presentar, pero yo les voy a contar las historias de lo que yo hago ahora mismo con el banco y con los gobiernos de Honduras y Dominicana, aquí presentes, con el ministro Soto y con el secretario general del FIS, hablar mucho de lo que estamos haciendo, estamos financiando, estamos en una sesión que habla de por qué invertimos en resiliencia en América Central. Entonces, aquí estamos para hablar de temas concretos, ¿no? Temas financieros, pero también cómo lo hacemos y cómo trabajamos juntos con los gobiernos de Honduras aquí presente y también el gobierno de Dominicana que está por aquí presente también. Entonces, pero antes de esto, quisiera quizás tardar un poquito, o sea, tomar un poquito de tiempo para hablar de por qué, cuando hablamos de resiliencia, de invertir en resiliencia, por qué es importante trabajar con CEPREDENAC. Porque uno puede pensar, como somos un banco, pues tenemos que prestar, ¿no? Y prestamos a gobiernos, no prestamos a agencias regionales. Entonces, ¿por qué a nosotros, Banco Mundial, nos interesa trabajar con una institución como CEPREDENAC, ya que no prestamos? Y la respuesta es la siguiente. Una agencia como la CEPREDENAC, que es parte del SICA, el Sistema de Integración de América Central, un sistema, digamos, multigubernamental que tiene un poder de persuasión, un poder, digamos, de pasar los mensajes, un convening power, como decimos en inglés, que es muy potente, que nos ha resultado muy importante a la hora de empujar la agenda regional de gestión de riesgo, empujar la agenda de Sendai, cómo se traduce esto a nivel de país, cómo se concreta esto en inversiones. Y que quisiera resaltar aquí la importancia que le ha dado la CEPREDENAC siempre a no permanecer en un diálogo así como etéreo de conceptos importantes, pero que nada se traduce concretamente. No, siempre ha sido importante para CEPREDENAC la operacionalización de los conceptos y de toda la agenda de la política centroamericana de gestión de riesgo
que ha ido promocionando desde el 2019. O sea, importante este punto de operacionalización. No estamos hablando de conceptos, sino de luego cómo lo hacemos, cómo lo traducimos y cómo lo financiamos a nivel de comunidades locales. Entonces, reconocer este gran trabajo que ha producido mucho trabajo analítico y también mucho trabajo de político, que es importante. A veces el político es incluso más importante que el análisis que ponemos en nuestras operaciones. Entonces, trabajo que se ha materializado, por ejemplo, en empujar la agenda de género en América Central, que estaba bastante rezagada, especialmente en el sector de gestión de riesgos de desastres, rezagada también en el sector de la recuperación, de la reconstrucción, y la CPDNAC ha sido muy importante para empujar el análisis de género en ese sector. Y esto, por ejemplo, se ha traducido en concretamente con el ministro Soto declarando hace un par de meses, género va a ser una prioridad para la COPECO y vamos a hacer que las mujeres estén mejor, los niños estén mejor tratados en albergues después de las tormentas como Eta y Iota. Vamos a hacer que toda la infraestructura esté gender sensitive en todos nuestros albergues. O sea, hablamos de operacionalización de la agenda de DRM y esto lo está promocionando directamente la CPDNAC. También la CPDNAC nos ha ayudado mucho en la agenda misma de risk financing, con la ayuda, por supuesto, del COSEFIN, la SICA, que hemos empezado con ellos a trabajar esta agenda importante de cómo un gobierno se cubre financieramente contra riesgos de desastres. Lo hemos trabajado empezando con COSEFIN, pero la CPDNAC ha sido muy importante a la hora de empujar esta agenda. Y, por ejemplo, hoy día, los que conocen este sistema del CRIF, de Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, está ya explotando en América Central, cubriendo ya no solo a Nicaragua, sino Panamá, Guatemala, Costa Rica y Belice. Entonces, CPDNAC ha sido muy importante en cada vez que se reúnen a nivel de ministros, decir, oye, tienen que pensar en el CRIF porque ha sido muy importante. Como lo ven, Nicaragua ha tenido un payout de $27 millones con Eta y Iota. ¿Por qué no usted, como Honduras gobierno, por qué no lo piensan? ¿Por qué no lo manejan? Y esta mañana mismo Claudia lo estaba hablando con el ministro Soto para decir, tienen que hacerlo. O sea, es importante que tengamos esta alianza con CPDNAC para mover esta agenda regional y sobre todo esta agenda a nivel de país en gestión de riesgos de desastres. Entonces, Claudia, siempre un placer trabajar con ustedes y para nosotros es importante porque también nos permite invertir más y con más convening power de la CPDNAC. Una nota rápida sobre la inversión del Banco Mundial en América Central. Si tomamos un ejemplo de Honduras, hace 3 años, hasta cuando empezó nuestra colaboración fuerte con CPDNAC, teníamos 26 millones de inversión en Honduras, que era de hecho un proyecto con la COPECO, un buen proyecto, pero pequeño, de impacto pequeño. A día de hoy tenemos casi $500 millones de inversión en Honduras y estamos preparando otra operación más importante y distintos tipos de inversiones, operaciones de promoción de políticas, pero también operaciones de reconstrucción de infraestructura. No sé si me oyen bien, es complicado, ¿no? Vale, perfecto. Es importante entonces ver que nosotros como banco no hemos multiplicado por 2 por 3, hemos multiplicado por 20 la inversión en Honduras desde 2019 en la gestión de riesgos de desastres, porque nos parece la agenda pues casi más importante ahora mismo del país. Nuestros colegas de la CEFIN aquí nos pueden confirmar la importancia que el banco da a esto. 2 tipos de inversión, muy rápido, para que hacernos una idea de cómo invertimos. Tenemos 2 grandes instrumentos. El primer instrumento, que es el de apoyo a políticas, es decir, tú como gobierno me cambias, propones este cambio de reforma de políticas, de ley, regulación, estándar, por ejemplo, de construcción en el sector de construcción, y a cambio, entonces, te ponemos a disposición una línea de crédito contingente que puede usted como gobierno activar cuando ocurre una emergencia por evento adverso natural. Entonces, es lo que se llama un CADDO, Catastrophe Deferred Drawdown Options, es decir, que a cambio de unas cuantas políticas o reformas de políticas de gestión de riesgo, nosotros ponemos a disposición de los gobiernos unas líneas de crédito contingente que solamente se activan en contexto de emergencia. ¿Y esto por qué?
porque sabemos que en un contexto de emergencia siempre el gobierno está con los bolsillos vacíos y le va a costar mucho más movilizar fondos. Por ejemplo, Honduras tiene acceso a mercados financieros internacionales, pero le va a costar un 9, 10, 12%, o sea, un LIBOR plus 400, 500 points para movilizar financiamiento para la reconstrucción. Muchas veces un gobierno no podrá hacerlo. Entonces, es importante para un gobierno como Honduras poder tener este acceso a fondos importantes. El CADIDIO número 1 en Honduras es de 119 millones y el segundo que acabamos de firmar con el gobierno y en el que el ministro Soto ha tenido un papel muy importante es de 110 millones, disponible en menos de una semana después de una declaratoria de emergencia. Y esto le cambia la vida a un ministro de Finanzas, le cambia la vida saber que puede tener acceso a estos fondos sin tener que acudir a mercados financieros, sin tener que depender de los donantes y que además no podrán dar este nivel de financiamiento. O sea que es muy importante para un ministro de Hacienda o de la SEFIN en Honduras poder tener acceso a estos fondos. Pero claro, a cambio, hay una reforma, una agenda de reforma muy importante que estamos promocionando muy rápido sobre la segunda operación en CADIDIO, porque ahí igual luego el ministro Soto podrá reaccionar, pero quería destacar que el ministro empezó a desempeñarse como ministro en febrero pasado y en 3 meses consiguió mandar al Congreso una reforma del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del que hablaba antes, que permite una gestión mucho más integral del sistema de Honduras. Antes, la ley de 2009 del Sistema Nacional solamente se ocupaba de políticas de reducción de riesgos y de preparación, solamente. En la reforma que el ministro ha propuesto y ha mandado al Congreso, el sistema ya mira a cómo integrar la información de riesgo en la inversión pública, cómo esto mejora la preparación que vaya hasta el último de last mile, cómo, importante, la agenda de financiamiento de riesgo, cómo usted como ministro del Ministerio de Hacienda tiene que prepararse, y esto está en una ley ahora. Hacienda ahora mismo, la Secretaría de Finanzas, tiene que ponerse en unas cuantas pautas que le permiten protegerse financieramente contra desastres. O sea, este tipo de reformas a cambio de las cuales ponemos estas líneas de crédito contingente. Entonces, no sé si hay más tiempo, pero sí, quería ser corto, pero para darnos un regusto un poquito del tipo de inversión que hacemos, el último punto es nuestro proyecto con el FIS, porque está también aquí el secretario general, 150 millones de dólares para la reconstrucción de Honduras después de ETA y IOTA, enfocándose en escuelas y agua y transporte, carreteras rurales, y le dejaré igual al secretario general que elabore un poquito sobre el proyecto. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, y quisiera invitar entonces en este momento al señor Ricardo Quiroga de NASA para que nos sorprenda un poco con una presentación que trae. Bueno, muchas gracias. Mi meta es máximo 5 minutos esta presentación. No estamos viendo la presentación, sí. Bueno, la principal pregunta aquí es cómo la información geoespacial puede ayudar a la toma de decisiones en todo esto que estamos hablando. Cómo la inversión y cómo los recursos que tiene NASA y las otras agencias espaciales pueden aportar a la toma de decisiones. Esto empieza en 2019 en la declaración conjunta de NASA y el Sistema de Integración Centroamericano. Esta declaración conjunta básicamente tenía una línea sobre desastres que hemos aprovechado para tratar de llevar nuestra colaboración a diferentes niveles. Una de ellas es nuestros datos de NASA están fluyendo directamente en el portal del CEPREDENAC para informar. Cuando hay activaciones, cuando hay desastres, tratamos de movilizar todos nuestros recursos, los equipos, los expertos, los modelos y los datos para crear una serie de productos que estén apoyando la toma de decisiones. Este es el caso de ETA y IOTA, donde se crearon estos 12 productos de altísima calidad, mapas aproximados de daños, se creó modelos de deslizamientos, toda esta información al servicio de los tomadores de decisiones, en donde esta información sirvió para salvar una gran cantidad de vidas en decisiones importantes como si abrir o no represas, como tomar decisiones, priorizar la inversión y otro tipo de decisiones. En este lado vemos también, después de la atención a desastres, lo que hicimos fue activar un mecanismo de recuperación, de observatorio de recuperación en acorde con el Banco Mundial y otras organizaciones,
y esto se llevó a cabo durante más de 6 meses para tratar de monitorear las actividades de recuperación. Finalmente participamos en los simulacros, el simulacro de Guatemala, donde producimos unas modelaciones, y aquí podemos ver en esta animación cómo se ve la ciudad de Guatemala en 3D y cómo podemos nosotros simplemente comprender mejor el riesgo de sismos y de fallamiento en esa zona. Otro elemento clave para nosotros ha sido involucrar a los tomadores de decisiones en respuesta, también la comunidad académica a través de una serie de iniciativas como los laboratorios para observación de para reducción de riesgos de desastre usando observación de la tierra. Esta es una iniciativa que vincula a la academia directamente como un mecanismo para expandir la capacidad más allá de las capacidades gubernamentales y empezar a complementarnos y alinear la sociedad y la academia con las necesidades reales de gobierno. Abajo vemos también cursos donde hemos tratado de hacer entrenamiento en código abierto para poder liberar un poco más el tema del software, y la comunidad de jóvenes también la estamos trayendo a través de iniciativas en donde los datos de NASA están siendo activamente usados para la toma de decisiones. Otro elemento es, NASA tiene 21 misiones activas, 3 misiones nuevas llegando. La pregunta es cómo todos estos datos pueden informar la toma de decisiones. Uno de los pilares del programa es el desarrollo de aplicaciones, estas aplicaciones que puedan ser usadas por los tomadores de decisiones. Entonces, uno de los enfoques del programa que está teniendo un nuevo project manager, la proyección es cómo desarrollamos aplicaciones para tener un alcance regional. El segundo pilar es ciencia para todos, ciencia abierta, los datos abiertos que se puedan integrar y que el desarrollo de capacidades quede a nivel local, que el desarrollo de capacidades quede y cuando haya una emergencia no dependan de nosotros, sino que cada país, cada organización vaya aprendiendo a gestionar la información geoespacial para la toma de decisiones. Otra iniciativa importante es el Centro de Coordinación y Respuesta que se está creando al interior de NASA, con mucha más capacidad de expertos y de datos y de procesamiento para apoyar cada una de las oficinas de respuesta en emergencia. Esto es una inversión muy importante que va a ser lanzada durante las próximas semanas. Y otro hito importante es el engagement o las acciones con la comunidad. Para nosotros es muy importante crear comunidad y es con ustedes, no competir con las organizaciones, sino fortalecerlas y que las capacidades se queden dentro de la organización. Y lo que hacemos es usar la marca de NASA, el nombre de NASA para llamar y aglutinar organizaciones. Y eso es todo lo que quería contarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Excelente presentación. Me gustaría invitar, por favor, al secretario Rafael Melara, para que nos pueda platicar sobre una experiencia nacional, en este caso Honduras. Utilizo aquí el... Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Melara. Como bien lo dijeron, secretario general del Fondo Hondureño de Inversión Social. Tengo el honor de representar al ministro Octavio José Pineda Paredes, quien lastimosamente por cuestiones estrictamente personales no se pudo hacer presente. Sin embargo, él sabe la importancia de este evento, de las conexiones que se pueden realizar y me solicitó que lo sustituyera. Primero me gustaría hablar un poco de la institución a la cual represento, el Fondo Hondureño de Inversión Social. Inicialmente, esta institución, valga recordar que es una institución no permanente. Inicialmente fue creada en el año 1990 y su función principal era promover y financiar el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que viven en una situación de alta vulnerabilidad dentro del país. Pues con el paso del tiempo esta función, digamos, ha ido cambiando y ahora su principal responsabilidad es ejecutar programas y proyectos que promuevan el desarrollo urbano y rural de sus comunidades. Debido al cambio en el enfoque, se ha ido desarrollando un ciclo de proyectos que nos ha permitido construir confianza entre diferentes instituciones, ya sea internas e incluso externas, y principalmente la confianza de las diferentes entidades internacionales como ser el Banco Mundial, BID, USAID
y entre otras. El ciclo de proyectos nos permite determinar, si es razonable invertir recursos humanos y financieros en ciertos proyectos. En las últimas 3 décadas, nuestro país se ha visto severamente afectado por diferentes desastres naturales. En su mayoría, pues Honduras realmente solamente sufre por inundaciones, por exceso de lluvia, siendo los principales huracanes y tormentas tropicales, causando severos daños. Estos daños se han producido en todo el país, pero las comunidades más afectadas son aquellas que se encuentran alrededor del Valle de Sula. El Valle de Sula es un valle, pues, dentro de la zona productiva de nuestro país, que está, pues, valga la redundancia, es un valle, por lo tanto es bastante plano, y se encuentra rodeado de montañas y está también rodeado de 2 ríos caudalosos y bastante importantes del país, lo que provoca que sus comunidades sufran de bastantes daños e inundaciones. Sin embargo, tras varios estudios se ha llegado a la conclusión de que todas estas actuaciones, estos daños se han producido en todo el país. Pero como les decía, el Valle de Sula es lo más importante. Entonces, tras varios estudios se ha llegado a la conclusión de que todas estas actuaciones que se han llevado a cabo son paliativas y en realidad y no preventivas, y que la única forma de erradicar permanentemente esta contingencia es por la construcción de una represa llamada El Tablón. Cabe mencionar que nuestro gobierno, encabezado por Xiomara Castro, quien es la primera mujer en gobernar nuestro país, ya ha iniciado las gestiones para obtener el financiamiento para la construcción de esta represa del Tablón, dado que por nuestras precarias condiciones económicas no somos autosuficientes y no estamos en la capacidad de autofinanciar esta represa. En el último trimestre del año 2020, Honduras se vio fuertemente afectada no solo por la pandemia generada por el COVID, sino también por 2 huracanes que fueron seguiditos. Uno era ETA y OTA. Las comunidades más afectadas nuevamente fueron las cercanas al Valle de Sula, provocando que innumerables familias perdieran su hogar, sus pertenencias e incluso sus vidas. Es estimado que el costo total de los efectos causados por estos desastres meteorológicos es de aproximadamente 2.1 billones de dólares. Los daños representan 44% del mismo, las pérdidas el 52% y el costo adicional es el 4%. El impacto en nuestra economía se estima en 0.8 puntos porcentuales de nuestro PIB en 2020 y 0.3 puntos porcentuales de nuestro PIB en 2021. Recientemente, el pasado mes de septiembre, se declaró el estado de emergencia por la llegada prevista del huracán Julia y de otras distintas tormentas tropicales que iban a impactar principalmente en el Valle de Sula, lo que nos permitió a nosotros como Fondo Hondureño de Inversión Social intervenir y cooperar en todas las acciones pertinentes para una inmediata respuesta para poder revertir cualquier daño o impacto en los económico y principalmente en lo humano. Y así logramos trabajar con distintas instituciones, principalmente con COPECO y también con las alcaldías. Por ejemplo, solo en este año el FIS ha invertido, si le podríamos llamar inversión, 15 millones de dólares en la construcción y reparación de bordos. Pero ¿qué pasa? Una vez caen las lluvias, estos bordos desaparecen, entonces ese dinero no es bien invertido. Quisiera agradecerle a todos por su atención. Esto puede ser solo el comienzo del esfuerzo colectivo y de nuevas políticas en términos de prevención de desastres. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Bueno, quisiera dejar en el uso de la palabra al señor Carlos Uribe, de UNDRR. Gracias. Sí, a ver, voy a tratar de ser breve, como lo decían. Represento a la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre, Oficina Regional para las Américas y el Caribe. Tenemos un histórico de colaboración bastante rico con CEPRENAC, con NASA,
con el Banco Mundial, con los otros bancos de desarrollo, con CAF, con IDB, precisamente en el ámbito de financiamiento e inversión para la reducción de riesgos de desastres. Me voy para allá porque ustedes están como abandonados. Entonces, difícil aportar nuevos elementos después de presentaciones tan buenas como las que vienen de hacer mis colegas, pero rescato elementos esenciales, ¿no? Las pérdidas directas generadas por los desastres en la región. 45% de las pérdidas globales están concentradas en nuestra región. Y como lo decía Claudia, afectando economías que son muy débiles, ¿sí? Muchas veces estos efectos, estas pérdidas directas son más importantes que el porcentaje de desarrollo que tiene un país. Entonces, el efecto de los desastres está golpeando directamente cualquier acción que tengamos en desarrollo. Punto número 1, para señalar la importancia de identificar nuevos recursos de financiamiento de acciones de reducción de riesgos de desastres y definir estrategias de inversión. Segundo, bajo el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, donde la prioridad número 1 es el conocimiento del riesgo, caracterizarlo. Claudia y Ricardo lo recordaban. Para poder manejar el riesgo necesitamos conocerlo, caracterizarlo. Y en eso quisiera traer la atención de todos ustedes a un elemento muy importante, los factores subyacentes del riesgo. Cuando analizamos los desastres vemos la manifestación, el efecto, el terremoto que destruyó, la inundación que cubrió un territorio, pero todo esto es una generación social. Los riesgos son socialmente creados. Los desastres son efectos de malos modelos económicos, malos modelos de desarrollo, ausencia de planificación territorial. Entonces, los primeros puntos de interés deben ir allá, ¿sí? ¿Cómo podemos corregir la degradación del medio ambiente, ¿sí? ¿Cómo podemos establecer modelos de desarrollo adaptados? Entonces, esa caracterización va a permitirnos saber cuáles son los puntos de incidencia en los que tenemos que tener todo nuestro esfuerzo. Claudia mencionaba la PSGIR, ¿no? La estrategia regional, que es el primer punto de entrada y sobre la cual la guía para las unidades nacionales de reducción de riesgos de desastres en la definición de acciones informadas por el riesgo, por esta caracterización. Para venir a números de nuevo, los últimos análisis que se han podido hacer con diferentes miembros de la comunidad internacional que trabajan en esto, determinan que la inversión necesaria para reducir el riesgo de desastre puede ser cubierta en 20% por el gobierno nacional. Quisiera resaltar que el 80% debe venir del sector privado, de donde en las acciones de reducción de riesgos de desastre, de financiamiento de inversión, es importante la implicación del sector privado. Punto bastante importante. Segundo, se tienen experiencias extremadamente positivas en la definición de mecanismos novedosos de financiamiento del riesgo en varios países, en México, los CAD-DDO, los CAD-bonds y diferentes experiencias. Pero en la práctica, si vamos a mirar el destino de los fondos que a nivel del presupuesto nacional se van a utilizar para reducción de riesgos de desastres, el balance final dice que se utilizaron en mecanismos de respuesta y no en reducción de riesgos de desastre. Entonces, se necesita generar un equilibrio y asegurarse que los fondos que se ponen en las líneas presupuestales nacionales van a ser dedicados a la reducción y no a la respuesta, porque si no continuamos en un ciclo que no tiene fin y no vamos a salir de esa fase de respuesta sistemática, particularmente en los contextos de nuestros países en la región, donde mi colega del banco lo señalaba, tenemos poquita capacidad financiera. Los ministerios de Hacienda, de planeación están siempre al borde, pasa algo y las cajas están vacías. Entonces tenemos que equilibrar eso. ¿De dónde la necesidad de una coherencia en las acciones de adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastre? ¿Por qué lo digo en este elemento? Porque si ustedes miran, hay un desequilibrio fenomenal entre la inversión que se le da a la adaptación al cambio climático y la inversión que se le da a la reducción de riesgos de desastre. Y al final es lo mismo. Entonces yo hago un llamado a la coherencia entre estos dos. Porque tener una acción efectiva en adaptación al cambio climático, en reducción de riesgos de desastre, es la única manera de inyectar esto en el ADN del desarrollo. Es decir, aquí estamos produciendo efectos positivos y podemos capitalizar algo en el desarrollo económico de los países de nuestra región. Entonces, hay esos elementos. Voy a cerrar con esto. Hay una necesidad de construir plataformas nacionales multiactor. Claudia lo señalaba, el enfoque sistémico, ¿sí? Muchas veces en los análisis que hacemos y en la determinación de responsabilidades
y en el análisis de capacidades que tienen las unidades nacionales de reducción de riesgos de desastres, pensamos que es la responsabilidad de Protección Civil o de la Agencia Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres. Y no es cierto. Cada ministerio, cada agencia descentralizada del gobierno tiene una responsabilidad. Medio ambiente, educación, infraestructura. Todos tienen que constituirse. Entonces, un llamado también a la creación de estas plataformas interministeriales de reducción de riesgos de desastres. Cada uno tiene una contribución específica que dar. Experiencias positivas en Costa Rica, en el Caribe, en Guyana y en Trinidad y Tobago, donde estamos experimentando plataformas tecnológicas para compilar información necesaria a informar los procesos de toma de decisión. Entonces, estas plataformas interministeriales son esenciales. 1. 2. Es importante pensar en financiamiento e inversión, pero en ese ámbito también hago un llamado a mirar que antes de pensar en buscar nuevos recursos, deberíamos pensar en optimizar los que existen ya, primero. Y luego, ese déficit que tenemos, tratar de cubrirlo, no con los mecanismos tradicionales de financiamiento, sino con mecanismos novedosos y que vayan sosteniendo el desarrollo de capacidades nacionales y no incrementando el asistencialismo que ha creado la colaboración de la comunidad internacional. Los dejo con esos mensajes, les agradezco mucho. Gracias, Claudia. Muchas gracias, el señor Carlos Uribe. Quisiéramos invitar de último al señor Francisco Álvarez Serrano, director general del DICRE, con una experiencia de país en Panamá. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mando un saludo de parte del ministro Héctor Alexander. El doctor no nos pudo acompañar en esta ocasión. Y adentro del gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen, estamos llevando a cabo una serie de medidas que hasta un punto se puede considerar históricas y de gran envergadura que nos van a llevar hacia el futuro en lo que respecta a la gestión integral de riesgo de desastres. Empezando por la más importante de creación de este año, fue la creación del Gabinete de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, el cual llega de manera informal a reemplazar lo que tiene que ver, todo lo que tenga que ver con materia de riesgo, que antes era llevado a través del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá. Ahora lleva la batuta, por decirlo así, o el liderazgo en lo que respecta al más alto nivel de gobierno. O sea, el presidente de la República dirige los gabinetes temáticos que tiene el país, y entre esos pues está este Gabinete de Gestión Integral de Riesgo de Desastres. La última acción generada por el gabinete fue la aprobación de la Política Integral de Riesgo de Desastres, la política nacional, la cual tenía más de 14 años sin actualizarse. Se tomó en cuenta la modernización del sistema utilizando los marcos de Sendai y los objetivos de desarrollo sostenible. Y adicional a eso, tuvimos la oportunidad de también aprobar la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, la cual lo que terminó haciendo fue operativizando la política. Esto adentro de las funciones que ejerzo yo pues en la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgo del Estado. Nosotros llevamos adelante lo que sería el marco estratégico de gestión financiera de riesgo de desastres, que está incluido ya de manera oficial adentro del espacio de la política nacional y permite tener una sistematización pues, o crear un sistema que le permita al país acceder a fondos en caso de algún desastre, post-desastre, y tener algún tipo de preparación previa para mitigar los efectos que causan los eventos de la naturaleza. No me quiero extender mucho, nada más quería comentarles de que una de las funciones importantes, uno de los logros que tuvimos como dirección fue lograr visibilizar los montos que tenemos disponibles
entre elementos de deuda, de los cuales uno de los más importantes es el CAT-DDO que nos ofreció el Banco Mundial, que es un préstamo contingente y que el mismo vino a cambiar la cara de la gestión integral de riesgo de desastres, ya que al tratar los temas de política nos permitió a nosotros avanzar en la materia y también hay otros préstamos ofrecidos por otras multilaterales, como lo es el del BID, que entre ambos préstamos constituyen alrededor de préstamos contingentes, que es importante que se sepa que también ayudan a la gestión fiscal del país, que eso también es extremadamente importante. Alrededor de $500 millones, o sea que tenemos una visibilización completa de los elementos que se le asignan, o los fondos, o la cantidad de recursos que tenemos asignados acá, para atender este tipo de desastres. Por último, tenemos elementos también como seguros, conocido el del CRIF, que es nuestro seguro paramétrico. Estamos en el proceso de ampliar el seguro del CRIF y nuestro fondo soberano tiene una disposición de retiro. El Fondo de Ahorro de Panamá tiene una disposición de retiro en casos de emergencia o desaceleración económica, que constituye una parte del PIB. El último número que vimos estaba alrededor de 97 millones, lo que constituye, tenemos alrededor de $600 millones disponibles para atender desastres causados por eventos de la naturaleza como país. La política, la modernización, la autorización y la creación de este gabinete de riesgo, pues ya llevan o cambian la cara un poco de la política de gestión de riesgo, y en conjunto con el CEPREDENAC y COSEFIN y las multilaterales, por supuesto, hemos logrado avanzar de manera agigantada en estos últimos 10 años para traer a Panamá ese desarrollo, ese tan anhelado desarrollo que queremos los países de América Central. Así que esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Francisco Álvarez Serrano. Bueno, en beneficio del tiempo y porque ya tenemos un poco corto, vamos a omitir el bloque de preguntas. Quisiera dejar un pequeño resumen sobre estas intervenciones. Podemos entender de que al final la inversión en preparación, prevención, caracterización para la reducción del riesgo de desastre es el camino. Según un estudio de la UNDRR, tenemos que por cada $1 de inversión podemos ahorrarnos alrededor de $7 de recuperación. Esto es algo que hay que tomar en cuenta para todo el proceso. Reducción de riesgo, enfoquémonos en eso. Muchas gracias por su participación.